Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy empezamos un poquito más tarde, que estamos intentando ultimar el tema del audio, el vídeo y demás. En principio, ahora sí que sí, eso me han dicho, ¿de acuerdo? Debería ya funcionar todo correctamente. Quizá lo que podemos observar es que aunque el audio funcione bien, ¿vale? Es posible que lo que es el audio con respecto a la imagen tenga un retardo de un par de segundos. Pero bueno, yo intentaré no ir muy rápido para que tampoco haya mucha diferencia de lo que yo esté diciendo con lo que estamos viendo en pantalla. Así que bueno, entiendo que ahora por lo que veo me confirmáis que se oye bien. En las pantallas tendréis la cabecera del Morning Meeting y en cuanto vea que haya algún inscrito más para intentar, bueno, pues que seamos los máximos posibles en este momento, daré paso a la pantalla y daremos comienzo al seminario. Gracias. Vale, pues vamos a empezar ya, ¿vale? Ya sí que somos unos cuantos más, genial. Y bueno, vamos a dar paso a la pantalla como siempre. Lo primero que vamos a hacer en este caso es aplicar, bueno, pues poder enseñaros la pantalla. En principio deberíais poder ver ahora mismo lo primero la página web, ¿de acuerdo? Confirmarme en cuanto lo tengáis. Y bueno, pues lo que deberíais ver en este caso es que respecto a la cabecera de la web donde antes teníamos el seminario que dio ayer Pablo Gil, el miércoles, perdón, a las 8 de la tarde, ahora mismo tenemos el nuevo informe que solemos trabajar siempre a principios de año un poco con proyecciones de cara a las oportunidades que podríamos tener de cara al año 2020 para que lo podáis descargar. Entonces, le dais directamente al botón de descárgalo aquí, descargarlo, meter los datos como siempre y ya está. ¿Qué pasa? Que los que solamente tengáis cuenta demo, podréis descargar el documento exactamente igual, pero las páginas de los análisis o las oportunidades no estarán completas. Por lo tanto, en este caso, la recomendación es que, bueno, pues os hagáis clientes del broker, abráis cuenta real, hagáis una capitalización mínima para poder activar los servicios, un primer trade para confirmar esa activación y disfrutar de todos los servicios del broker que todos los que ya tenéis cuenta real con nosotros conocéis. Lógicamente, los que tenéis cuenta real, el que descarguéis con el correo, lógicamente con el que tengáis abierta la cuenta, os descargaréis el informe sin ningún tipo de filtro bueno, pues ningún tipo bueno, pues de limitación dentro del documento para que lo veáis completa y absolutamente entero. Bien, siguiendo, entiendo que ya me escucháis correctamente. Voy a ir básicamente a la misma estructura que solemos hacer. Más o menos indicarme el retardo que podéis observar cuando yo esté hablando en función de lo que veis, ¿vale? Un poquito para yo ir adaptando la velocidad del cambio de la pantalla
a mi comentario. Vale, pues básicamente lo que tenemos, y como siempre solemos hacer, la primera observación para ver cómo está el mercado, siempre os recomiendo que, bien, siempre lo que os recomiendo es que prestéis atención al mercado Forex, porque en función de cuáles son las divisas más revalorizadas o apreciadas o cuáles son las más depreciadas, podemos ver o intuir el sentimiento del mercado de hoy. Lógicamente hoy la que está en boga y que sube frente a todos sus pares y está revalorizándose tanto que está perjudicando a su índice relativo, que en este caso es el FTSE británico, es la libra esterlina. La libra esterlina está ganando y revalorizándose frente a todos sus pares, o el resto de sus pares pierden con mucha fuerza respecto a ella, porque hoy oficialmente ya el Reino Unido sale de la Unión Europea. De hecho, la delegación británica en Bruselas está ahora mismo en directo. Aquellos que podéis disponer de canales económicos como la CNBC o Bloomberg o, bueno, pues Reuters, podréis ver que en directo están, bueno, pues mostrando las imágenes de cómo con mucho bombo y platillo británico, ¿vale? Con los kilt y las gaitas, pues están saliendo y literalmente así del Parlamento Europeo. Aparte de eso, bueno, pues tenemos un sesgo más o menos mixto en las divisas refugio, como es el franco suizo y el yen japonés, aunque prácticamente lo que muestran es una atonía respecto al mercado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque siguen todavía las últimas noticias del coronavirus impactando negativamente los mercados. Ayer se conoció el caso o los últimos datos confirmados de más de 9.600, casi 9.700 personas infectadas que, sabiendo que tienen un ratio del 20%, es decir, una de cada 5 de esas personas tiene un potencial de estar en estado crítico muy, muy elevado, y que los casos confirmados ya de fallecimientos por el coronavirus son más de 210 personas. Es un poco curioso porque la OMS ha declarado que el brote es de emergencia mundial y, por lo tanto, Estados Unidos y Japón aconsejan a sus ciudadanos que no viajen a China, pero, por otro lado, la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que en este punto en el que nos encontramos ahora no hay necesidad de la prohibición de viajes, ¿vale? Entonces, si nos vamos a ver directamente la cotización del petróleo, podemos ver que ayer la vela creó al final de la sesión una mecha por debajo muy elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un impulso alcista a última hora que no llegó a cubrir el precio de apertura de la sesión de ayer y cerró por debajo, y ahora mismo pues la tónica es exactamente la misma, ¿vale? Es decir, no ha habido efecto alguno de ese comentario porque, bueno, muy extraño que la Organización Mundial de la Salud, que lo que busca es prevenir el contagio y la expansión de, bueno, pues el virus, se atreva a decir que no hay necesidad de prohibir los viajes. Pues lógicamente el mercado ha hecho caso omiso a ese comentario, se ha ceñido más a la alerta sobre el brote a nivel como emergencia mundial, y que es realmente lo que importa. En este sentido, y además sabiendo que ha habido un incremento de los inventarios y que la demanda todavía sigue perdiendo fuelle, pues vemos como el Brent y el Texas pierden cotización. El Brent pierde el nivel de los $58 por barril y el Texas, de referencia en Estados Unidos, después de haber tocado suelo ayer en su rango o en su suelo en el nivel de los 51,75 o 70 aproximadamente, remonta por encima de los 52 y en principio debería volver a buscar como resistencia los $53 por barril. El oro, metal precioso de referencia como refugio, volvió de nuevo ayer a perder fuelle después del impulso alcista de los mercados. De hecho, vimos que ayer la vela de color rojo dejó una mecha superior bastante importante para volver a los niveles de resistencia previos. Y, bueno, pues tenemos una nueva cotización para volver a atacar los $1.580 por onza, y bueno, en un movimiento alcista, en un impulso alcista, después de apoyarse durante la semana anterior en los 1.550. En el caso de la plata, el rango lateral se sigue confirmando, vuelve al rango menor de color rojo, pero dentro de la estructura lateral mayor de color azul, que en principio nos muestra un rango no más de $2 de diferencia entre el suelo en los 16,5 y el techo en los 18,40. Visto esto y, lógicamente, prestando atención a cómo lo hizo ayer Estados Unidos, que recordemos que lograron recuperarse de la apertura mala que tuvo el mercado americano ayer,
pues lógicamente lo que podemos observar es que después de haber cerrado en positivo el S&P sumando un 0,30, el Dow Jones un 0,44 y el Nasdaq un 0,26, impulsado en última hora por la publicación de resultados de Amazon, cuyo beneficio por acción ha sido de $6,47, un 7,1 arriba interanual y unos ingresos publicados de 87.437 millones de dólares, un 20%, casi un 21% de subida interanual. Ambas medidas, lógicamente, superaron con creces las expectativas y permitió al Nasdaq recuperarse después de los malos datos y del sentimiento mixto que dejó Facebook dentro del selectivo. En el caso del Nasdaq lo podemos ver, la mecha grande que dibujó durante la primera mitad de la sesión para acabar cerrando por encima, con un gran impulso, por encima de los 9.200 puntos. Ahora mismo hay correcciones en el futuro, teniendo en cuenta el sentimiento de mercado proveniente de Asia, donde, pues hemos visto cómo en este caso el Nikkei cerró un 1% arriba, mientras que el índice de Taiwán, que cerró antes de ayer con una caída de un 5%, esta madrugada se ha recuperado, recuperando un 0,64%. Por otro lado, en Australia sigue sumando poquito a poco escalones y ha sumado un 0,13. Muy poquito, pero bueno, mientras mantenga la tónica general, fantástico. Por otro lado, los índices continentales asiáticos, el Hong Kong Composite y el Shanghai Composite, siguen con los recortes. El PMI manufacturero chino cayó en enero de 50,2 a 50 puntos, mientras que el indicador del mismo dato de PMI de servicios se incrementó de los 53,5 a 54,1. No ha permitido contener el impacto que tiene el coronavirus sobre la economía china. De hecho, el dato de que el PMI manufacturero llegue a 50 puntos es justo el rango medio que indica que prácticamente la economía se mantiene, o el dato de manufactura se mantiene en este caso en China. Cualquier dato por encima, cualquier próximo dato del PMI por debajo de 50 supondría una desaceleración en la producción manufacturera de la fábrica del mundo, ¿no? Digámoslo así. Por otro lado, datos europeos, con la apertura europea ya consolidada aproximadamente unos 45 minutos, hemos visto cómo en el calendario lo que ha sorprendido es el segundo dato del PIB de Francia, que ha confirmado, después de esperar una subida de un 0,2 trimestral, el dato publicado de un menos 0,1 trimestral hace que Francia entre en recesión técnica. Por otro lado, el resto de datos mixtos, principalmente empeorando en la previsión que había sobre ellos. En el caso del PIB de España, que mejora con creces la previsión, hace que sea dentro de los principales índices europeos el que más suba. Nos queda por saber el mismo dato, en este caso de Italia, y luego el del conjunto de la eurozona a las 11 de la mañana. Si seguimos bajando, lógicamente tendremos que prestar atención ya a partir de las 2:30 a los datos de IPC principal, base a nivel mensual respecto al mes anterior y a nivel mensual respecto al mismo periodo del año pasado, prácticamente muy similares a los datos anteriormente publicados. Por otro lado, el PMI de Chicago de enero, que se sigue manteniendo por debajo de 50, y el sentimiento del consumidor que, aparentemente se incrementa más de un 10% hasta en principio que la previsión marca los 99,2. Veremos cuál es el dato finalmente publicado, ya a esperar a las 4 de la tarde. A nivel de apertura, como os decía, el incremento, la apreciación tan fuerte, la apreciación tan fuerte que ha tenido la libra está impactando negativamente en el FTSE, que es el que lidera las ventas dentro de Europa. Lógicamente, un inversor dentro del FTSE británico estará viendo crecer sus inversiones por el efecto divisa y, dada la coyuntura actual, le interesa, es un buen movimiento, cerrar sus posiciones o bien en cortos sobre el índice o vendiendo sus posiciones en acciones británicas, porque el efecto divisa le viene acompañando. Aparte de eso, vemos al DAX a mitad de tabla, que con una atonía bastante clara en la cotización durante los primeros minutos del mercado, con un rango de negociación bastante lateralizado, con un rango muy pequeño de menos de 30 puntos. No tenemos prácticamente un contexto real sobre el cual poder indicar hacia dónde puede dirigirse el índice, pero después de haber habido una
apertura con un gap alcista en el futuro que recuperó prácticamente en los minutos posteriores, lateralidad absoluta durante la madrugada y ahora mismo recortes desde la apertura del futuro, pero todavía sigue cotizando por encima del cierre del contado de la sesión de ayer. Y en el caso del IBEX 35, que mantiene sus niveles con una referencia a los 9.500 puntos, que ahora cotiza ligeramente por debajo, bueno, pues podemos observar cómo el futuro en este caso sí que ha abierto con un gap importante. Todavía le queda un huequito por el cual poder, bueno, pues buscar cerrar los precios que le quedan por cubrir a la baja, pero en cualquier caso, cotizar por encima de su media de 200 podría ser un objetivo muy bueno para poder hacer un buen cierre de semana, al menos en la sesión. A nivel semanal, prácticamente por hacer el comentario, en el caso del IBEX 35, afortunadamente es de los pocos índices que va a haber una recuperación después de haber abierto en torno a los 9.430 el lunes y bueno, pues parece que buscar niveles por encima de los 9.500 podría ser el objetivo de hoy. Para el resto, siempre, bueno, pues prestar atención a las noticias. El resumen de la mañana siempre da un impulso para tener más o menos conciencia de lo que ha pasado durante la madrugada y el cierre de ayer en Estados Unidos. En el calendario económico, como ya os he comentado, pues un recordatorio de lo que podemos esperar para hoy. Y bueno, pues prestar atención al resto de noticias que se vayan publicando a lo largo del día. Como siempre, los vídeos disponibles. Recordar que el seminario de Pablo Gil lo tenéis ya disponible en la plataforma. Aquí lo tenéis, posibles detonantes de un desastre en el mercado, un vídeo de 1 hora y 20 que aquellos que tengáis la cuenta real podéis disfrutarlo si no tuvisteis la oportunidad de verlo en directo el miércoles a las 8. Por lo tanto, puede ser bueno, pues una actividad recomendada para la jornada de hoy si vemos que hay poca volatilidad, un poquito por tomar conciencia de cuáles son los factores que podrían verse afectados por la coyuntura actual de, bueno, pues los posibles detonantes que pudieran tener efecto en los mercados. Veo que sí hay un retraso ahora mismo bastante, bueno, no muy importante, pero bueno, ahora mismo tenéis en las pantallas, entiendo todavía, el gráfico del IBEX 35. Yo ya he hecho comentario del tema de las noticias que os he dicho, bueno, simplemente referenciaros a que vayáis arriba a la pestaña de noticias y después a la pestaña de vídeos para ver el vídeo de Pablo Gil, que se llama Posibles detonantes de un desastre en el mercado, del día 30 del 1 del 20. Como siempre, un placer. Espero que al menos el audio, que es lo que realmente es importante, luego, lógicamente, el retraso con la imagen, podemos más o menos prestar atención a lo que vamos viendo. Bueno, pues como siempre, desearos una buena sesión de inversión. Muchísima suerte con vuestras operaciones. Nos vemos la semana que viene en nuevos seminarios. Muy buen fin de semana. Hasta luego.